Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Esto es Página Abierta. Yo soy Helber López Calderón. El día de hoy nuestro invitado es un escritor muy bueno que ha escrito la novela titulada Cementerio de Barcos. Nos estamos refiriendo a Ulises Gutiérrez Hellanthoy. Él ya nos había sorprendido un poco con algunos libros previos, sobre todo con Dakiuren Huancayo, que es un libro de cuentos, y también su primera novela, Ojos de Pez Abisal. Pero esta segunda novela que nos entrega, que ha sido muy bien recepcionada por la crítica, la han acogido a corazón abierto y yo puedo dar fe que están en lo correcto. Habla acerca de la historia de un muchacho de provincia que llega desde muy niño a la capital a estudiar y su arma más contundente es su inteligencia, es muy hábil con los números, con las matemáticas y logra ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí es donde se suscitan gran parte de los hechos descritos en la novela. Y bueno, la motivación principal de este personaje es la poesía, ¿no? No obstante, el libro también es un poco el reflejo de lo que era el país en los años 80, en los años 90, este proceso de los paquetazos, de Sendero Luminoso, de la marginalidad, del exilio, de la soledad, de la violencia. Es decir, todos estos temas están contenidos en el libro, desarrollados de una manera muy hábil, una narrativa bastante fluida. Son varias voces y todas refiriéndose a este personaje, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida a Ulises y vamos a conversar con él acerca de su libro. ¿Cómo estás, Ulises? Gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar acá. El personaje principal se llama Elmer Casani. Como le dije, era un muchacho, ¿no?, que llega de provincia, lo apodan El Gato. Y es un buscador de quimeras, ¿no? Es un muchacho que, bueno, no sé, o sea, está motivado por una fuerza, por una energía que ni él mismo a veces la entiende, ¿no? No es consciente de la energía que lleva ahí. Pero antes de entrar específicamente a esto, me gustaría saber en qué momento de tu vida, real, presente, descubres que tenías esta historia. O sea, ¿cuándo fue que dijiste, acá hay una novela y quiero escribirla? Bueno, yo vivía en la residencia universitaria de la UNI. Yo vengo de un pueblo llamado Colcabamba, en la provincia de Tayacaja, en Huancavelica. Viví durante los 5 años que estudié en la UNI, viví dentro de la residencia universitaria. Y eso me permitió, además en una época durísima, ¿no? Del 88 al 93, que era la época más dura probablemente no solo para el Perú, para Lima, ¿no? Lima estaba asediada por el terrorismo, la inflación, etc. Entonces era riquísimo en el sentido literario de las historias, ¿no? Claro, has sido testigo de primera mano, de primera fuente de todo lo que pasó en ese momento. Exactamente, entonces yo tenía ya esas historias guardadas dentro de mí y de hecho las había ido maquinando como una historia general. Pero fue recién el 2010 cuando estuve en Argentina. Un buen día me tomé mis cosas así para conocer el sur del continente, a ver hasta dónde me llegaban mis pasos y mis ahorros. Y regresando ya, esperando el bus que me traería de regreso a Lima en Salta, encontré un libro de poemas de Bolaño, La Universidad Desconocida, se llama ese libro. Y leyendo estos poemas encontré el poema que abre el libro, que dice, escribiendo con mi hijo en las rodillas, escribiendo con los demonios que habrán de llevarme al infierno, pero escribiendo, ¿no? Pero siempre escribiendo, claro. Ese poema me conmovió tanto que en ese momento se me apareció la cara del gato y el personaje que tenía que contar esta historia que ya llevaba guardada, ¿no? Claro, el gato destaca por su inteligencia, su precocidad,
es políglota, incluso cuando es pequeño y está en su pueblo natal, Ojoro, ya da muestras de su sapiencia, ¿no? Cuando conversa con el cura italiano y conversa en italiano además. Y cuando llega a Lima, bueno, está siempre motivado por estas situaciones de la poesía, ¿no? Descubre, sobre todo en la universidad, ¿no? Así es, sí. Pero no solamente es la poesía, sino su vida misma es poesía, ¿no? ¿Cómo llegaste a estructurar ese personaje de una manera tan acertada? Mire, el gato es la suma de los personajes, de mis amigos que conocí en la uni, ¿no? O sea, muchas de las historias que le pasan al gato dentro del cementerio de Barcos le han ocurrido en verdad a mis amigos, ¿no? Claro. Entonces lo que he ido fue hilvanando varias de estas historias de las que yo fui testigo, como le comentaba, o que mis propios amigos me contaban de su niñez, de cómo habían, porque recordemos, yo viví en la residencia y éramos como 120 personas venidas de los rincones más inverosímiles del Perú, ¿no? Todos claro, provincianos. El Perú concentrado en un espacio reducido, exacto, ¿no? Ese era el resumen relacionarse del Perú, ¿no? era una cosa obligatoria y riquísima, ¿no? Claro, entonces guardé muchos de esos recuerdos y fui hilvanando para crear este personaje que era el gato, ¿no? Entonces, esa pasión por la poesía, por los idiomas, por los números, por la literatura, por la música, en fin, era lo que nos unió entre amigos, ¿no? Claro, y vivir también con sus propias reglas, ¿no? Porque cuando llega el gato a Lima, se instala en un espacio geográfico bastante difícil, ¿no? Lleno de delincuencia, drogadictos. Sin embargo, él no sucumbe a eso, ¿no? Él tiene una diferencia, o sea, su personalidad es diferente. Y él posteriormente en la universidad dice de que es un libre pensador, ¿no? O sea, él no sigue a nadie, él quiere ser libre, ¿no? Esa idea de la libertad está muy presente en tu novela. Sí, y quería resaltarla también porque el gato pues se mete en problemas por decir las cosas que piensa, por ejemplo, y es consecuente con su pensamiento además, ¿no? La libertad pues en ese momento, en los 90, era probablemente la mayor cosa que estaba en peligro para todos los peruanos, ¿no? Y además ser poeta en ese momento fundamental era como ser un blanco fácil para la oficialidad de entonces, sí, ¿no? O sea, sí, claro, el sistema te iba a pisar, ¿no? ¿Qué hacía un poeta cantándole o haciendo poemas cuando el mundo se caía sobre ellos, ¿no? Claro, claro. Bueno, la crítica normalmente dice que un drama es cuando un determinado personaje se enfrenta a dificultades que el propio ser humano le procura. A diferencia de la tragedia, que enfrenta dificultades que lo divino le procura, ¿no? Sin embargo, en el gato confluye tanto un poco el drama como la tragedia, ¿no? Sí. Entonces, hasta cierto punto, claro, a mí me parece que fuese un arquetipo de lo que fue la juventud en esa época, ¿no? Es decir, no todos terminaron bien. Sí, pues. Algunos lograron sobrevivir. Yo creo que tú has sido un ejemplo de eso. Uno de esos, ¿no? Sobrevivientes, efectivamente. Así es, ¿no? Y bueno, era así, o sea, coméntanos un poco cómo se vivía ese momento histórico, ¿no? Tal como abre la novela, yo llegué a la uni en el paquetazo del 88, ¿no? Claro. Cuando de pronto la inflación había sido tal que de pronto yo no tenía dinero simplemente para poder vivir y mucho menos para pagar una pensión, ¿no? Entonces me fui a pedir un cuarto en la residencia de la uni con la idea de que era algo temporal y que en un par de semanas saldría del problema y volvería a conseguir otro cuarto. Pero no fue así, terminé quedándome los 5 años que estudié en la universidad. Primero porque dentro encontré muy buenos amigos, hice grandes amigos ahí. Y segundo porque esa idea de encontrar tanta gente tan común a uno
me conmovió además, ¿no? O sea, yo por fin sentí que pertenecía a una familia que no tenía en Lima, ¿no? Entonces me quedé ahí y efectivamente suceden, por ejemplo, la ocupación de la universidad por parte del ejército, exacto, que fue en el año 93, si no me equivoco. Primero la intervención policial y luego la ocupación. Así, la intervención policial, por ejemplo, que ocurrió, efectivamente ocurrió, ¿no? A propósito, esa escena me parece particularmente interesante porque si no se la trata a través del lenguaje de una manera adecuada, puede resultar muy patética, ¿no? Pero sin embargo le das una dosis de humor que a pesar de lo difícil y de lo tenso de la situación, el lector lo disfruta, ¿no? Entonces, claro, eso es un acierto muy grande. ¿Crees que un poco ese humor que tenemos los peruanos es lo que a veces nos libra de terminar, no sé, deseando que todo se acabe ya? Sí, ese humor negro que todos aprendimos en esa época, ¿no? Porque había que reírse ya de nuestros problemas. O sea, teníamos tantos problemas que bien podíamos reírnos de ellos, ¿no? Y el gato, en ese primer capítulo, pues, da muestras de todo lo que había aprendido, ¿no? Sí. Ahora también la novela representa un poco, claro, al suceder dentro de la universidad, es inevitable hacer referencia a los discursos políticos e ideológicos que se suceden dentro de las universidades, ¿no? Y en ese sentido, ahí muestras tú también cómo se pronunciaban, cómo se evidenciaban y cómo es que siguen usando a lo largo del tiempo discursos ideológicos gastados, llenos de adjetivos, como que a veces un poco las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Es decir, ya hay otra mirada, pero por ahí hay ciertos lastres que aún se presentan. La historia termina siendo circular, ¿no? La historia termina siendo circular, se repite constantemente, exacto. Cambia de cara, pero sigue siendo la misma. Sí. Ahora, el título de la novela Cementerio de Barcos es en sí mismo una metáfora, ¿no? Y además, a partir de la segunda parte, uno entiende perfectamente por qué se titula así, ¿no? Pero, ¿cómo conceptualizaste esa metáfora, ¿no? Hay una historia ahí, creo que primero pensaste en trenes, después en barcos. Sí, inicialmente se iba a llamar Cementerio de Trenes, Ajá. porque la metáfora estaba referida al por qué los trenes demoran en arrancar y demoran en frenar, ¿no? Eso fue algo que me contó un amigo, un colega que vivía conmigo en la residencia, que era ingeniero mecánico. Pero luego, cuando avanzó la historia, la propia historia fue reclamando su título y que para el concepto de la novela se prestaba mejor el barco como una máquina en su relación con el hombre. Entonces tuve que cambiarla, ¿no? Y terminó llamándose así, Cementerio de Barcos. Y ahora, a la luz del transcurso de los años, cuando miras hacia atrás y recuerdas tu vida, que obviamente muchos de esos detalles están plasmados en la novela, creo que uno puede disfrutar de esas cosas ya, ¿no? Con otra mirada, en otra dimensión, ¿no? Y a veces eso lo contrasta con la vida actual, ¿no? La juventud, los millennials, que son conocidos ahora, que están digitalizados 100%, casi no han vivido ese tipo de problemas tan fuertes, tan hondos. Y uno, bueno, mira y dice, caramba, ¿no? Hay cosas importantes que he aprendido que me gustaría que estos jóvenes también aprendieran, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera esos mensajes de esa realidad tan fuerte y tan difícil que nos tocó vivir está también dirigida a estos jóvenes que de alguna manera no saben exactamente muy bien qué pasó? Sí, porque mucha de esa generación no tiene idea, por ejemplo, cómo es vivir una hiperinflación, ¿no? Lo dramático que puede resultar perder todo tu dinero, tu capital de un día para el otro, ¿no? Claro. Esa fue una situación que nos tocó vivir a nuestra generación, y sobre eso, además, cercados por el terrorismo, por epidemias de cólera, ¿no? Sí. O sea, parecía que todos los males de la Biblia de pronto nos hubieran caído. Como lo menciona, ¿no? Mis amigos, que cuando terminaron de leer la novela, muchos de ellos regados por el mundo, me llamaron de pronto cuando terminaron y me decían, efectivamente, ¿te acuerdas cuando sucedió esto o sucedió el otro? Y todos recordábamos.
ese día trágico en que el ministro Hurtado Miller dijo que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ampare, ¿no? Bueno, te felicito por esa novela. Realmente yo la recomiendo al público en general. Y bueno, animarte a que sigas escribiendo, ¿no? Espero que nos sorprendas con otra nueva novela muy pronto. Ojalá, en eso estoy trabajando. Sí. Bueno, Ulises, gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos, espero que se hayan sentido motivados para leer este libro, se aproximen a este libro y no duden en sintonizarnos la próxima semana en otra edición de Página Abierta. Hasta pronto.